Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerles aquí en estas conversaciones sobre música, identidad y Chile un poco también. Como siempre, hacemos estas conversaciones con mi amigo periodista, investigador musical, Rodrigo Burgos. Hoy día tenemos el gusto de tener a Milton y Mariana Denver con nosotros. Gracias. Muchas gracias. En este sentido queríamos partir con una pregunta más bien general. Entonces, ustedes tienen una carrera, ¿cuánto tiempo vamos ya? ¿Desde que partimos? Del 2006, po. 2006. ¿Cuánto tiempo es eso? Casi 19 años. 19 años de carrera. Es una persona adulta. Exactamente, ya es un adulto con derecho a voto, que tiene que hacer boleta honoraria. Y en este proceso, bueno, pararon un rato, tuvieron sus proyectos solos. ¿Cómo está Denver hoy? ¿Cómo se sienten hoy día, tanto en la música como en el proyecto, como en el hacer música en el Chile de hoy también? Igual es loco pensarlo porque, claro, tú decís como tiene 19 años y si bien, claro, hemos parado, pero también es como cuando uno dice como que un objeto, una cosa, una empresa que tiene 19 años, creo que en el grueso nosotros no le hemos dedicado 19 años. Pero es que antes éramos niños, po. Pero aún así, ¿No? sí, claro, igual uno no tiene 19 años en sí como una persona que tiene de verdad 19 años, ¿no? Hace mucho más cosas. Igual, claro, para afuera nosotros somos los Denver, no sé, como si solo fuéramos eso. En esos 19 años hemos hecho un montón de otras cosas y Denver ha persistido por alguna razón, pero el tiempo efectivo de eso debe ser harto menos. ¿Cachai? Me da curiosidad como eso, porque pienso como, a mí es mucho, como 19 años y como si solo esos 19 años fueran, que solo somos Denver. Pero supongo que estamos bien como creciendo con eso y descifrando también ese tipo de cosas con el tiempo donde uno también pues como artista o como músico acá en este país es múltiples cosas y a veces uno no sabe bien qué es y desde afuera eres una cosa pero en la interna eres muchas más cosas. Si pensaba que es como cuando han visto un partido de fútbol y dicen tiempo efectivo de juego, como que Denver tiene como cuál es el tiempo efectivo de juego, ¿no? Claro, Sí, ¿cuánto será? 3 años. Y lo que creo que es bonito en este sentido, pero porque pienso eso, bueno, por lo menos si tenemos un punto de partida y un punto de continuidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ven cómo ha sido este proceso de cuando partieron haciendo música, cómo fueron mutando y cómo se ven ahora también en relación al como el panorama musical chileno? Sí, pues ahora uno ve las cosas con retrospectiva, sobre todo como con una pandemia entre medio. Y, y bueno, hablando por mí misma, siento como que obviamente uno es una persona más madura en la forma de pensar y en cómo ser artista y en, no sé, cómo tocar el piano, cómo cantar, en todo eso. Se siente obviamente un crecimiento. eh, y también como tener las cosas más claras, como quién soy yo como artista a partir de las cosas que he mostrado y publicado. Hacerse esa pregunta da luces de, bueno, ¿y ahora qué debería hacer? Entonces, hoy en día estamos haciendo nuevas cosas con mucha conciencia de todo lo recorrido. Bueno, gracias por venir, ¿no? Les quería preguntar un poco por los discos. Cuando uno escucha los álbumes de Denver son, ok, claro, la idea de calificar todo como en un mundo indie, en fin. Pero las canciones siempre están vestidas con estéticas muy diversas, ¿no? Hay cosas más barrocas, cosas más synth, en fin. ¿Cómo van tomando esa decisión compositiva al momento, no sé, de ir armando los demos, decir, ok, prefiero ¿qué te parece que hagamos esto que se escore un poquito más para allá? ¿Cómo van trabajando eso? Porque esa diversidad es como bien atractiva también en el sonido de ustedes. Eh, Me acuerdo que estábamos trabajando hace hartos años con Heine y era una de las cosas cuando él fue como la primera persona que nos ayudó a producir como con una visión un poco más de productor.
y como que te ordena un poco el, no sé, el panorama en tu cabeza, que de repente es medio caótico. Y claro, él nos dio una respuesta bien buena, que creo que finalmente la hemos sostenido como camino en el tiempo, y era que de alguna manera, como creo que las voces de nosotros, y creo también ahí entra como el imaginario, las voces como de las imágenes que van apareciendo, unifican todo de alguna forma, como que de alguna, todo te puede sonar como a que viene desde un lugar en común. Ahora, ¿por qué hemos tomado esos caminos? Yo creo que responde igual mucho a como un sentido de la modernidad, de que hemos trabajado siempre como con un computador y no sé, quizás si bien hemos tocado en algunos discos como una tecla específica, después nos gusta hacer algo completamente, no sé si completamente distinto, pero sí que se note como que la tecla viene desde otro lugar, de la curiosidad viene desde otro lugar, porque sí, creo que si el arte no tiene esa posibilidad de jugar, chuta, que queda para la vida. O sea, no sé, como que hay cosas mucho más estrictas donde hay que ser así, pero como que en el arte para mí lo que uno decida es completamente, tiene que venir desde un lugar completamente, no sé, como que tiene que ser una aventura, tiene que ser un viaje hacia otro lugar, no Un puede ser un lugar desafío también. estático, claro. Y eso obedece también, no sé, dentro de las razones, las múltiples razones que tú exprimes. Yo creo que son, no sé, un grupo que escucha mucha música, por ejemplo, y al hacer los discos estaban escuchando cierta cantidad de música y eso los lleva también a mucha música en particular. O sea, ser como, porque uno nota como cierta erudición, ¿no? Eh, no lo sé, no voy a decir así como, oye, yo soy un erudito musicalmente, sí que tengo múltiples como influencias musicales y que van cambiando con el tiempo. También, bueno, hay muchos factores por los que uno decide también hacer canciones que de repente no son consideradas, como te vas dando cuenta en vivo de lo que quieres hacer, por la comunicación con la gente. Por ejemplo, partimos nosotros haciendo música con una guitarra y un acordeón, bueno, no sé si partimos, pero esos eran los principios, y después empezamos a hacer como música un poco más electrónica, que siempre estuvo ahí, pero depende del escenario, era como cómo nos vestíamos o cómo vestíamos la música de eso, y se empezó a generar como una cosa muy interesante, como una conversación con el público, de que quería bailar, de que quería cantar de una cierta forma, y nosotros también, o cualquier artista que compone también piensa después cómo vaya a montar ese show, qué queremos hacer como estética visual, iluminación, pantalla, y ahí también empezáis a pensar finalmente cómo conceptualizas eso, ¿cachai? Y vais viendo como, mira, esto funciona más, esto va funcionando menos. Creo que también ahí hay un poco de una respuesta que fuimos encontrando en el camino de como, qué es lo que queríamos como transmitir. Compartimos. Parece que se está medio Eh, bueno, en ese sentido ya hemos ido tocando cositas de la carrera de usted y del proceso de la creación también. Y a mí me interesa mucho y ahora ahondar en cada uno de sus procesos personales, ya que no, fuera de esos 19 años no han sido los 19 años de Denver, también en cómo están ustedes y cómo están viviendo sus propios procesos creativos de sus carreras individuales en este momento. Bueno, en mi caso yo hace poco saqué un segundo disco que se llama Ingrávida, que la mitad de las canciones la hice en la pandemia y el resto después de la pandemia. Y entonces es un disco que es un poco más introspectivo, a diferencia de mi disco anterior que era muy bailable, porque como era la pandemia no salía a bailar, entonces no estaba ni ahí no estaba inspirada para hacer música bailable, entonces hacía música lenta que le venía a la situación de estar encerrado. Eh, y bueno, en general mis canciones nacen como de una emoción propia, eh, pero también, también van por la ficción. En general las hago con el piano y después las meto al Ableton Live, que es el programa con que hago música, y ahí las voy musicalizando, voy inventando la batería, el bajo, todos los arreglos.
Eh, y me gusta siempre trabajar con una persona, que una persona más me acompañe en esto, y en este caso fue Vicente Sanfuentes, que fue, con él produjimos el disco. Y así se fue dando. Y bueno, y actualmente también estamos haciendo música nueva con el Milton, y estamos haciendo un trabajo muy en equipo, como quizás más en equipo que antes, como cuidándonos mucho como en los acordes, la estructura, como hacer una experiencia nueva. Bueno, yo saqué un EP hace ya un par de años ya, que fue como lo último material mío solo, que fue un EP de poemas musicalizados de Gabriela Mistral, que algo estábamos conversando antes, porque ahí nos metimos en el mundo, que entiendo que tú eres muy entendido en la poesía. Yo me metí porque me parecía un pie forzado interesante, solamente porque quería tener como la excusa de leer mucho a Gabriela Mistral, todo lo que me llegara, y abordarlo desde ese lugar también, una cosa media pandémica, media de necesitar como leer. Me encanta como el lado místico de Gabriela Mistral, y creo que era un momento donde quizás se necesitaba como ese misticismo que ella tiene, y no sé, creo que fue un poco esa excusa. También quizás un momento también dejar de escribir canciones, como para volver a encontrar como la brújula de qué volver a escribir, como no sé si tenía ganas de volver a escribir. A veces me toma bastante tiempo escribir, entonces hacer un disco entre medio, yo he tenido la suerte de producir otros discos y siempre me han servido de alguna forma, porque creo que termino tan cansado después de producir un disco que son como un respiro. Trabajar con la visión de otro artista y como complementarla de alguna forma es fresco, y en algún momento ya acumuláis una buena cantidad de canciones y podéis retomar. Pero a mí no me hace mucho sentido eso como de hacer disco uno, no sé, uno al año. Nunca he podido trabajar bajo esa lógica como lo hacen quizás otros artistas. Eh, y eso, y ahora, claro, como contaba Mariana, empezamos a tocar hace un poquito más de un año y medio, a reencontrarnos con Denver. Armamos un show, y la idea era solo hacer ese show, y no sé, empezaron a salir más cosas, y ahí entre esas cosas como hemos compuesto y nos mostramos cosas, y estamos viendo si sale un disco. Quizás sale, quizás no, quizás sale una pura canción, pero yo creo que eso, como que nos mostramos cosas, y estamos como con este momento en donde ya pasó harto tiempo, donde tenemos otra perspectiva de la vida, y donde quizás estamos disfrutando mucho como el proceso, y de que los dos estemos muy conformes, de que los dos nos represente y que salga cuando tenga que salir. Bueno, ustedes me dijeron, idea que son muy chicos, pero uno se recuerda de esos artículos cuando ustedes sacaron el segundo disco de música gramática. Hubo como una especie de Big Bang mediático muy fuerte, y se empezó a hablar mucho de como la nueva escena del indie chileno. Estaban ustedes, estaba Javier Mena, Cervantes, y de eso han pasado, no sé, 14 o 15 años más o menos. Esos artículos, recordamos la nota que se en el país, me gustaría que me contaran un poco cómo observan también la evolución de esa escena, donde ustedes de alguna manera los tocaron como siendo parte, que han visto después del hiato de los años que estuvieron fuera, y ahora que han regresado también a reencontrarse con la audiencia. Siento que toda esta escena ha crecido mucho. Por ejemplo, hacen lugares grandes, como Teatro Caupolicán, y los llenan, y como que eso está muy bueno, tienen como una audiencia muy, muy fiel. También todos han seguido sacando discos, y siento que van reinventando su sonido. Por ejemplo, el nuevo disco de Javier Mena se parece un poco más a lo que hacía más al principio, y está muy bonito. No era así como quizá el camino fácil hubiera sido, no sé, un electropop para la pista de baile y listo, pero no. Encuentro bacán esa reinvención. Eso, entonces me pone feliz que son proyectos que pueden seguir existiendo y que se valen por sí mismos. O sea, como que claramente ellos pueden vivir de la música. Eso está genial.
y eso, también hay más artistas que son de ese mismo estilo, que están haciendo música ahora, o también siento que la gente que hace música urbana también está haciendo cosas que tienen un sonido quizás más experimental, más alternativo, indie. Eh, Eso me parece bacán. Hace poco estuvimos en Argentina y lo menciono no como a raíz de algo particular, sino porque fue comentario de personas muy distintas con las que nos pudimos encontrar. Y nos decían un poco que ellos admiraban mucho precisamente desde esa generación y todo lo que ha pasado como el pop de Chile. De hecho a mí me llamó mucho la atención porque bueno que Argentina tiene muy buen pop Sí, de todas Rosario formas, Blefari. pero ellos también me decían, no, nosotros tenemos mejor rock, pero sentimos que Chile hace mejor pop. Entonces era curioso igual como esa visión de externa que uno desde adentro a veces no la puede tener. Como que decían que Chile era más piano y ellos más guitarra, algo así. Claro, claro, y en algún momento quizás les salió con una conversación donde le decíamos, ustedes son más Rollinga y nosotros quizás somos más Beatles. Ahí, entonces, pero es muy bonito igual como verlo desde afuera, que te lo digan, porque desde adentro, no sé, uno pierde como a veces esa perspectiva. Yo creo que eso, como es bonito verlo como desde afuera, como que nos vemos como una escena, a pesar de que yo creo que es bastante más precario internamente, no creo que tanto por los proyectos en sí, sino por la escena, o sea, la falta, claro, la falta como de sellos, como más grandes que inviertan, lo difícil que es como montar shows, como las productoras igual a veces pasan por encima de los músicos, cosas polémicas que salieron hace poco a la luz, como esto, la ley del telonero, donde las productoras te recortan plata, que salió hace poco como una entrevista en el Clinic. Ese tipo de cosas siguen pasando y siguen dándole precariedad a todo. ¿Cachai? Desde afuera, por eso te digo, como que quizás estamos haciendo buena música y hay músicos así como que han crecido y les parece de bien, pero lamentablemente la industria, pero esto yo creo que es transversal al arte, al cine, un montón de cosas, al teatro, sí se sigue teniendo que tener harto aguante para poder como, no sé, vivir como del arte, o ni siquiera vivir del arte, sino como quizá pensar como que en una banda pueda hacer un disco, preparar un show de lanzamiento, sacar un video, como lo que cuesta la promoción. Hoy día la Mari me hablaba como de que había visto como una cosa de Trefquila, que hablaba que la promoción de su disco nuevo eran 80 palos. Su disco le costó 80 palos. Bueno, pero Entero. claro, tener 80 palos, como que claro, no es que te puedes comprar, bueno, ni siquiera un departamento cuesta ya 80 palos, pues, pero claro, pues son esos los números los que hay que barajar igual cuando uno se mete en eso. Va a hacer una película, bueno, con 80 palos no así, probablemente una película, pero Igual es interesante, porque tenemos como todo eso de, bueno, pensaba que estaba mencionándole antes lo de denominación de origen, porque como todo este fenómeno de esta película que se ha transformado como en hacer un cine diferente, como que eso y con protagonistas que quizás no son los mismos de siempre, que eso también es como parte de ese juego. Pero ha visto muchas cosas te habrían ahora que me interesan, porque por ejemplo tengo una tesis polémica, pero que me gusta mucho, que de hecho tiene un libro que voy a sacar hace un poco tiempo, que es que siento que el indie chileno no es una industria, sino una bella feria artesanal. Pero en el sentido de lo que me refiero, que las obras que hay ahí son muy bonitas, son también pulidas, tienen todo un valor, pero que como la gente no los mira como una industria, se ve como, o se consume también en la lógica como de cuando uno va a una feria artesanal, que es como de a uno, que la misma persona que hace las canciones es la que te vende el merch y que corta el ticket en la entrada cuando es el concierto de otro amigo, un poco toda una circularidad pequeña que hace que sean cosas muy bonitas, muy bellas, muy retratables, que es como que podríais ponerle una anaquel en cualquier lado del mundo y va a funcionar, ¿no? Pero que en el caso chileno, como industria, no se logra construir como una industria, sino más bien es como una cosa a pequeña escala, escala muy humana. quizás siempre ha sido así. O sea, si tú pensáis en la historia de Violeta Parra y su carpa y todas las penurias que la llevó económicamente,
exponer allá en el Louvre y finalmente, al menos lo que yo he leído, como que la misma carpa se la comió un poco, Exactamente. todo eso. Me parece que sigue siendo un poco así y de hecho creo que ahora es un poco mejor. Claro. Entonces, Sí, igual eso es artesanal, siento que a veces la música chilena como que va pasando como a drugstore, así como haciendo una analogía, porque yo por ejemplo Claro. tengo hartas amigas que tienen marcas en el drugstore y no Claro. son así millonarias, No. pero tienen esa visibilidad y pueden como trabajar dignamente y todo. Pero sí es verdad que no llega a estallar, Claro. como que el urbano nomás súper estalla en Chile. Sí. Es interesante porque alguna vez, no me acuerdo el nombre de la persona, pero con un crítico musical en México me decía, y entonces aquí es un piropo para ustedes, decía, yo escucho, cuando yo quiero escuchar el ADN de Chile, escucho Denver. Y eso es lo que decía, porque sentía que era como todo lo que significaba o lo que como simbolizaba en lo pequeño de lo que estaba en ese sonido, en la creación, particularmente en música gramática y gimnasia, ¿no? Que decía, como escucho esto y digo, esto es Chile y esto también es interesante porque siento que es como la creación de una especie de laboratorio que funciona, que tiene su impacto afuera. Yo también ustedes tuvieron una movida y una llegada con una industria, con una escena española también de electropop, ¿cómo se llama? Columpio Salvaje, ¿sí? Que estoy haciendo un remix Columpio de. Asesino. el Sí, Columpio Columpio Asesino. Asesino, que esa es una canción buenísima, Toro. Sí, sí, sí. Entonces, de cierta forma, como hay ciertos como espacios donde aparecieron y además que se generan, no sé, yo me acuerdo que a la Mari la entrevisté en pandemia y como que había salido música gramática y gimnasia y se había agotado en México. Así como la primera tirada, pero así, vinilo, el sí. vinilo. Entonces, como de cierta forma está ese que ustedes, para cierta gente o fuera de Chile, ustedes retienen esa identidad de Chile. O sea, yo no sabía que retenemos la identidad de los chilenos, pero es verdad que en otros países valoran mucho la música chilena y conectan mucho con nuestras letras y a la gente de afuera le da como curiosidad conocer los lugares. Eso ha pasado. De hecho, alguien vino a Chile y empezó como a recorrer los lugares que mencionábamos en los discos. Sí, era una gran investigación. Sí, sí, nos han preguntado un montón de veces, así como, oye, esta canción, ¿dónde es? Porque igual lo hemos hecho arbitrariamente, porque nunca jamás no se pone como la meta tan ambiciosa de decir, ok, vamos a hacer música que represente a Chile. Nuestra visión es mucho más pequeña, era San Felipe, el Valle de la Concagua y eso, entonces por ahí en un par de discos hemos mencionado lugares físicos que están. Y quizás por eso, solo por mencionarlo, gente le llama la curiosidad, no sé, Cartagena, no sé, el Liceo de Hombre, el Cerro de la Virgen, San Felipe, el Palacio Tilpué. Lugares que finalmente eran nuestro cotidiano, el árbol magnético también, que es bien conocido, pero que finalmente a nosotros como desde ese lugar pintoresco desde afuera, porque desde adentro era nuestro como imaginario más común, realmente se logra crear como imágenes para la gente, que eso quizás es lo chileno, yo creo que nadie tiene control un poco después como la gente lo ve, y eso más encima englobado quizás con la música de otros pares de la época. Pero a mí me parece, nada, yo creo que algo de eso hay, algo de esa cosa rural sanfelipeña que se transmite, que igual es súper chilena, es como son los valles, ¿cachai? Los valles, como que hay mucho de eso de Chile, pienso como en José Donoso, como, ¿cómo se llama este libro que es como, se me olvidó el nombre, pero bueno, tiene harto de esta zona. Para mí como el arte, bueno, La salida comercial ahora en la ruta Denver para San Felipe. La sí, denominación de origen claro. de San Felipe. Les quería preguntar, bueno, estoy un tiempo afuera y en general suele ocurrir que cuando uno deja su proyecto principal, al volver se encuentra con un público nuevo, ¿no? No el que uno dejó cuando usted hizo su concepto de la Blondie, sino que había otros chicos, una nueva generación de gente que lo fue escuchando. ¿Cómo fue encontrarse con esa nueva audiencia? Que no necesariamente estaba aquí presente cuando ustedes lanzaron música dramática.
Eso fue muy sorprendente porque cuando nosotros hicimos nuestro concierto de regreso, yo de verdad, yo pensaba que iba a ser como nostalgia y punto. Y allá como que preguntamos, siempre hacemos esto, como preguntamos cosas al público y preguntamos quién está acá por primera vez y era como casi todos. Y era fue como, ¿qué? Yo como que súper asumía que era gente que nos vio antes y que quería vernos de nuevo porque no estaba de menos. Y después de eso como empecé a conocer directamente a gente muy, muy joven, de 19 años, 20, que decía que le gustaba. Y eso también fue como, oh, qué cuático, que como qué bacán, como, qué bacán eso, como que a la gente le guste algo, eh, algo antiguo. Y no sé, y reconocí experiencias que me contaron, por ejemplo, que en música su profe, que seguramente era así como nosotros, eh, le enseñaba canciones de Denver. Entonces hubo gente que nos conocía como por el colegio. Y es muy cuático pensar, por ejemplo, cuando yo era chica, para mí la música de los 80 era como una música demasiado antigua. Y yo en los 90 era chica. Y ahora para ellos debe ser así como, para ustedes debe ser así como, como cuático. Y no, eso me parece genial, como que encuentro que habla bien de nuestra música y me hace sentir feliz. Sí, nos ha tocado fans, sobre todo igual lo hemos visto quizá, por ejemplo, una feria por Pulsar, tuvimos que firmar y te toca conversar, los chicos te piden fotos y harto gente muy chica que no nos vio nunca. Por ahí un par de personas que no sé, yo iba con mi hermana grande, y, o sea, mi hermana grande le gustaba y yo era chica y ahora recién lo puedo ver. Ese tipo de historias que trascienden con la familia son muy bonitas, no sé, yo creo que hay harto como cariño, agradecimiento hacia la gente que nos ha descubierto en este tiempo y que claro, pues como músico quizá en algún momento uno se lo olvida, se lo olvida y dejáis descansar como el monstruito, pero ahí está, vive, las canciones tienen como vida propia. Sí, eso está bueno. Por ejemplo, a mí también me contó un sonidista que hemos tenido que ahora, no sé, le estaba girando con Gloop y también nosotros decíamos, ay, ¿qué onda? Como que pensábamos que el público iba a ser pura gente vieja y él dijo que eran pura gente, no sé, 16 años. Es sorprendente. A la gente le gusta la música vintage. Ya pueden tener el fenómeno que digan cuando chico yo lo había escuchado. Es que es de como el loco eso, ¿no? Como cuando chico yo lo había escuchado. Y pensaba en algo que decían antes y algo que mencionaba sobre el tema de ser más beatlesco que rolinga. Ustedes tuvieron la experiencia más cercana de eso, ¿no? Como telonear a Paul McCartney, que es como en ese imaginario que yo creo que es real, que la sociedad chilena es súper poco Rolling Stone, la verdad. Y la mayoría de la gente va a conocer 5 o 10 canciones de los Beatles, pero con suerte una de los Rolling Stones. Entonces, como también cómo se siente pensando en este proceso, que decían, pensaban que iba a ser ese concierto nostálgico que tuvo puro público, la mayoría que no era nostálgico, y que además después le llevaba a hacer tantas cosas nuevas, y entre medio de esas, te lo uniera por McCartney. ¿Sabes qué? No sé, es que Denver es muy raro, es muy raro. O sea, siempre nos han pasado cosas raras cuando nos juntamos con la Mari. No sé, la Mari podrá haber puesto bien, pero como creo que no es la primera vez que nos pasan ese tipo de cosas, como que no las buscamos tanto. Como lo del Oscar. Como lo del Oscar. Nosotros, en verdad, por eso también hablaba como del tiempo efectivo. Quizás si nosotros fuéramos, yo no digo que no seamos trabajadores, pero no estamos 24/7, porque yo conozco músicos que son así como enfocados en ser famosos. O como generar contenido, de repente nosotros podemos estar así, de repente nos pescamos el Instagram en 2 meses. Entonces, pero si hacemos otras cosas, ¿cachai? Ahora estamos trabajando en el estudio, pero que de repente lo que hay que hacer para ser músico acá, oye, que son tantas cosas que nos abruman, entonces, claro, hay cosas que han salido por azar, por suerte, del destino, qué sé yo, porque cuando nos juntamos con la Mari se nos alinean y salió esto de Paul McCartney que, no sé, verdad, como que yo ya no me interesa seguir en la música porque fue bonito, así como que todavía me cuesta como creerlo. Y si no hubiéramos vuelto, nunca hubiera pasado.
Era acuático pensar eso. Como, claro, después nos invitó a su camarín, pudimos conversar con él por lo menos 5 o 7 minutos, echar la talla, y lo cuento y sigue siendo implacable en mi cabeza, ¿cachai? Como, ¿por qué pasó eso? Y el público fue súper respetuoso, yo estaba muerto de miedo, porque no es fácil pararse al público de otro artista, y menos de Paul McCartney, pues, ¿cachai? Ya ver la prueba de sonido para mí fue un placer, tocó canciones que él no toca en su repertorio, y la producción se portó un 7 con nosotros, entonces pudimos ver detallitos también, la cantidad de maquinaria que traen, la cantidad, usan 2 consolas en monitoreo, 2 consolas en sala por si se cae una, nada viene así, nada de Chile, lo traen todos de afuera, son camiones, son como circos que viajan. Y él con 78 años, creo, algo así. Sí, parecía de 50. Entonces eso es una experiencia, claro, ya de vida, una anécdota que es muy relacable, pero por alguna razón siempre nos han pasado como pequeños hitos así, cuando nos juntamos con la madre y, no sé, agradecido nomás del camino de la música. Yo les quería preguntar un poco por, hace un rato Tomás, como este tema de la identidad, ¿no? Si pudieran citar, ¿no? Si es que es posible, músicos solistas con los cuales se sienten vinculados, ya sean actuales, previos, muy antiguos, o más contemporáneos. ¿De Chile? Claro, chilenos que hayan sido importantes un poco, no sé si directamente como en la escritura de música, pero sí hay una energía creativa que ustedes han como dilucidado y la han aprendido. Jorge González, sobre todo después de escuchar el podcast, el famoso podcast, hace que uno sienta mucha más conexión con las letras y que comprenda mejor como todo el fenómeno histórico que pasó a través de su discografía. Bueno, de Los Prisioneros. Bueno, él. Eso, ¿qué es más chileno? A mí me gustan mucho los Marineros, me gustan mucho los Jaira Mena, el Jepe, Pedro Piedra. Me gusta mucho también gente nueva como Cloud, que es una amiga que hace música, Alex Young. Me gusta mucho Chica Rica, que es más experimental, más electrónico. El proyecto solista de la vocalista de Chica Rica, que se llama Calores, también está muy bonito. Eso. No sé, yo me voy a ir quizás como en otra cosa. Pienso como en música que en algún momento chilena que me haya rayado, no sé si nos ha influenciado, quizás de alguna forma, quizás más indirecta. Me acuerdo de cuando escuché Las 12 Tonadas de Pedro Humberto Allende. Ese lo encuentro un disco, no sé, como uno de los mejores discos que se ha escrito como en Chile, o música. Que yo creo que revisitarlo. ¿Tiene letra? Café, ¿no? Ah, ya. Pero Creo que sí lo escuchamos. sí. Obviamente, bueno, Violeta Parra, Marco Loyola, un tiempo también me rayé harto con Marco Loyola, sobre todo como sus investigaciones. ¿Qué más? Me gusta Congregación. De hecho, alguna vez nosotros hicimos un cover y pude contactarme con el vocalista de Congregación, nos escribió porque nos agradeció un poco de hacer una canción que, claro, de repente es media, no tan conocida como dentro del cancionero chileno, pero son canciones bien bonitas. Por ahí, como voy a mencionar como cosas más, no lo más obvio que, claro, Jorge González, la Javiera, son ya héroes ahí como de la música pop que todos sabemos. Yo quería darle paso a que pregunte la gente también, para no monopolizar la palabra. Muchas gracias. Podríamos seguir conversando toda la tarde, pero... Sí. ¿Tiene alguna pregunta? Hola. Hola. Siguiendo un poco con la línea de la última pregunta, estaba pensando como respecto, porque están trabajando en un nuevo álbum, canción, lo que salga. Entonces, en este como panorama en que se proyectan, si tenían como alguna idea o si había algunos artistas que les gustaría hacer featuring con, como así como soñando. Sí, ya que tenemos el contacto, no, mentira.
No, o ahora los podía hacer con inteligencia artificial y da lo mismo, qué sé yo. Bueno, ayer estaba tocando acá Nile Rodgers, como imagináis Sí, con el Roger de un featuring Fit Nile Rodgers. Me encanta Nile Rodgers. Bueno, ya que me dejaste soñar, Nile Rodgers, me tiro con eso. ABBA, me encantaría como featuring como más de músicos del pasado, pero lo actualizan un poquito y sería muy bonito. Con Magdalena Bay. Eso sería Algo como más actual. featuring de dúos. Y en ese mismo sentido, como géneros que les gustaría como tocar o innovar dentro de lo que ya conocen, por ejemplo, no sé, hacer música tecno setentera como ABBA, que no mencionaste. Sí, yo creo que es que sabes que lo estamos ahí aún probando. Nos gusta harto la música de los 70, yo creo que por ahí van a salir cosas. Y nos gusta como la música que te haga mover la patita, pero también nos gusta como que sea orgánico. Estamos encontrando ahora, no sé, el color de lo que la música nueva que va a salir. Pero sí hay una beta como de querer hacer bailar, pero de que se sienta como orgánico, que de alguna manera se comunique con todo lo que hemos hecho anteriormente. Yo creo que hay algo como entre pop, dance, funk, con toques de electrónica que nos identifica de alguna forma. Sí, y como esa búsqueda como de lo orgánico y lo distinto tiene que ver también con intentar como no hacerlo obvio, que yo igual creo que hoy en día como que lo más obvio y natural es hacer como electropop, porque es como lo que uno puede hacer con un computador y unos teclados, es como lo más fácil. Entonces tenemos hartas ganas de no hacerlo más fácil. Por ahí va. Hola, quería preguntarles si tienen o sea, dentro de su discografía, si tienen algún álbum favorito como personal. Eso. A pesar de que hay cosas que cambiaría, creo que mi disco favorito es el Fuera de Campo, porque ahí siento que se logró muy bacán como todo esto de la orquestación. Yo creo que, claro, quizá el Fuera de Campo tiene unas cosas muy personales, tanto a nivel de letra y de producción, que lo disfrutamos mucho. Tuvimos la suerte de grabar parte de ese disco en México. Entonces, eso para un artista ya ir a un estudio de afuera, los estudios de México son más grandes, hay mucha más variedad de mercado, aunque hoy en día hay más estudios acá en Chile, pero en ese momento lo que logramos fue muy entretenido. Ya salir del país es bacán. Pero aún así, sumando y restando, yo encuentro que lo que hicimos con la música gramática gimnasia me identifica más porque si bien quizás no teníamos idea de qué estábamos haciendo, como que creo que es más directo, es más simple, es más concreto, y quedó más redondito todo. Yo lo he vuelto a escuchar ahora también como con colegas, porque hemos hecho remasterizaciones, cosas así, y como que una razón sin saber qué estábamos haciendo, como que sentimos que se siente como que respira bien, que envejeció mejor, no sé. Hay otras cosas que de nuestra música que sentimos que quizá había que actualizarlas un poco más, y eso dentro de su intuición como que fue acertado, parece. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, un gusto estar acá. Yo tuve la suerte de verlo el año pasado en el REC, en Conce. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ciudad ustedes consideran que ha tenido mayor acogida en cuanto al proyecto de ustedes? Conce. Siguiente pregunta. No. Igual. ¿Y por qué? Igual puede ser que Conce, sí. También es que me encanta Conce. Me acuerdo cuando fui a ese rec, no podía parar de pensar como que qué increíble que tengan como un festival gratuito con este cartel acá. Es impresionante. Y como toda la vida nocturna, los bares, con espacios para las bandas, las fiestas, siento que está como mejor que Santiago. Santiago teniendo como tantas herramientas no lo hace. O sea,
Claro, yo podría recordar como shows en ciudades donde dijimos, wow, la energía del público, Valparaíso también. Bueno, que ahora estamos concentrados como en Quilpué, hace rato que no tocamos Valparaíso, pero los shows que hemos hecho en Valparaíso, la gente siempre está muy loca. Y bueno, Conce también. Tienes pues. Sí, Sí, Conce tiene harta perso. Sí. Ciudad de México también, la gente ha sido muy, muy efusiva, muy cariñosa. Te llegan con regalos, no sé, como que te esperan. Es heavy, o sea, como, es lo que me acuerdo, a ver, una vez tocamos en Costa Rica, en San José, y eso también, me acuerdo como, no sé, sentir como una energía, como wow, este lugar como acá en medio de esta isla, como sentir como está todo bien. Lugares que ahí, tratando de recordar ciudades donde sentido quizás como una energía. Entre México y Chile, ¿cuál de los dos más cariño? Es que yo creo que en México está el fenómeno de artista extranjero. Por ejemplo, si acá viene alguien de afuera, uno dice, oh, es como de afuera. Pero, Yo creo que pasa eso. ¿por qué hay que tomar una decisión con el cariño? Con el cariño. No, yo creo en la poligamia de la música. No sé, es difícil, es distinto, es muy distinto. Por aparte que quizás cuando uno está en el extranjero, ya solo por el hecho de estar en el extranjero uno está más sensible como músico. Entonces es muy distinto como de que yo con la gente de Concepción tengo algún vínculo más cercano y una identidad como que somos chilenos, ¿cachai? Pero está allá hay gente que en verdad igual hay una pequeña distancia y como que es igual que lo de todo. Entonces es muy difícil compararlo, ¿cachai? Pero o sea, es como un aplausómetro, ¿qué te digo? Los que gritan más, los que bailan más son los mejores. Yo creo que nombramos como parte de buenos shows, pero no sé, igual la gente es súper cariñosa en todos lados. Hola, yo soy una persona sorda, aquí está mi intérprete que me va a ayudar a traducir a voz. Bien. Yo trabajo en interpretación y traducción musical, también teatral. Y en mi experiencia aquí en Chile, todo hay que moverlo a través de financiamientos, entonces me da curiosidad de saber cómo ustedes, como su banda, cómo hacen para financiar su arte, porque me imagino que hacer música también a veces es un privilegio, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes hacen, postulan a fondos, por ejemplo, o tienen algún apoyo, o quizás hay algún sello que los apoya, o ustedes mismos lo sacan de su bolsillo, no sé, eso. Bueno, nosotros cuando empezamos fuimos parte de un sello que se llamaba Neurótica, y ahí la persona a cargo del sello nos financió el disco Totoral, que fue un disco grabado muy sencillo, muy en casa. Y después, a continuación, muchas de las cosas que hemos hecho, de hecho, música dramática de gimnasia y el disco Fuera de Campo lo hicimos con Fondart, o sea, en verdad, Fondo de la Música. Y también harta gira, en verdad somos buenos para, hemos sido harto bueno para hacer trabajos con fondos del Ministerio de la Cultura. Eso, y creo que nunca más ha sido la única ayuda que hemos tenido. O sea, yo creo que al final, sumando y restando, es una suma de cosas. Un fondo no te costea un disco entero, videoclip. Hay también entre ayuda de gente que uno se va encontrando en el camino, colaboradores, plata que me pone uno, no sé, también ayudas familiares. Es relativo. Igual ahora, adelantos de la SCD también se puede hacer. Claro, hay otras formas, como a veces los sellos te adelantan dinero, las editoriales te adelantan y ahí uno va viendo, ya, esto se va para acá. Pero últimamente está saliendo casi todo de nuestro bolsillo. Sí, así que... Yo creo que tenés que hacer como una gran vaca.
tenés que ser como una gran vaca que viene de todos lados. No, y también es más fácil siendo dúo. Por ejemplo, siendo solista, era muy difícil. O sea, igual seguimos con nuestros proyectos solistas en paralelo, pero ahí uno se da cuenta lo caro que es. Hola, Hola. quiero agradecerles por venir. Les debo decir que lo escucho todos los días en mi celular. Bueno, mi pregunta va con respecto a mí, me gusta mucho la cultura japonesa, animación japonesa y todo eso. ¿Y ustedes qué piensan sobre como la intervención de otras culturas extranjeras, como la japonesa, en la música que ustedes hacen? O sea, si toman cosas de otros países y cosas así para hacer sus cosas. A mí también me gusta harto como la animación japonesa y la cultura, claro, el cine también, ¿no? Harto. Yo creo que en este mundo como tan globalizado y de la imagen es imposible como no, de alguna manera, que eso te permee musicalmente como una influencia. Yo creo que eso hay cosas buenas en la animación, en los cómics, en las series, en el cine. Y uno como consumidor de arte, para generar arte tienes que consumir mucho de esas cosas y de alguna manera se van permeando en tu música. Me gusta, por ejemplo, lo extravagante que de repente es la música en Japón, a nivel de producción, son bien barrocos, ¿cachai? A nivel de imagen, de repente son más extravagantes que otras músicas, y eso siempre me ha parecido muy llamativo, y por ahí quizás hay algo de eso en Denver, sin que sea como una influencia directa, pero es llamativo. O sea, bueno, nosotros no hemos tocado en Japón, pero tuvimos la suerte de ir a tocar a China hace algunos años, y es un mundo tan distinto, con imágenes tan distintas, con gente que piensa tan distinto, y es maravilloso como tomar cositas de esas. Y yo creo que, claro, hoy en día mezclaron peras con manzanas, como se dice, como que salen cosas bien entretenidas. Y yo saqué una canción como inspirada un poquito en sonoridad japonesa, sobre un escritor que se llama Mishima hace algún tiempo. Entonces usé un instrumento que es el koto y quise como darle como toda esta onda un poco oriental, rayo con Mishima, ¿no? Una gran influencia que de alguna manera quizás en algunas letras de Denver hay algo. De hecho me acuerdo de haberlo citado en un videoclip de los Bikers, tenía como una frasecita de Mishima. Entonces de ahí se van filtrando pequeños detallitos que yo uno ni siquiera se acuerda de todo, pero bueno, va sacando, y al final todo entra en una juguera y sale algo. Bueno, sí, yo también, o sea, yo crecí con el anime, era lo que daban en la tele, y no sé, pues hay como openings que estoy segura que a nivel un poco inconsciente me han influenciado en la música que he hecho. Y otra cosa que siento que me ha influenciado a mí como persona, que es muy de los animes, es esto como del esfuerzo. Como que siempre el protagonista de los animes como que se esfuerza y quiere ser el mejor que nadie más. No, no, mentira, no así. Estaba citando Pokémon. Yo creo que ese pensamiento igual me ha calado y me ha ayudado a intentar ser mejor. Naruto también, sí. Veíamos Naruto, me acuerdo. Sí, veíamos Naruto. Hace un año, y tú me decías que te sentías mejor cuando veías Naruto. Sí, sí. Ya, bueno, un comentario y una pregunta, la verdad. ¿Está pendiente? Sí. Ya, decir que con el Paco estábamos esperando hace tiempo como esta sesión en específico. De hecho, el año pasado lo fuimos a ver y le preguntamos cuando estaba retratado de Hermosilla, ¿conocen al profesor Hermosilla? Y ustedes como... Sí, lo recuerdo. Sí, sí me acuerdo. ¿Dónde fue? La tienda nacional. De la tienda nacional. Ah, Sí. ya. Sí, me acuerdo. Y eso lo estábamos esperando hace tiempo. Bueno, como comentario, la verdad, y de ahí parte de mi pregunta, yo fui una de esas personas que creció con ustedes. O sea, yo muy pequeña empecé a escucharlo más que nada a través de la vitrola. Y bueno, la primera vez que los pude ver fue para los 15 años de Matucana Sierra. Hicieron un concierto ahí. Y yo me acuerdo que ustedes preguntaron como, ¿quién cumplió 15 años? Yo estaba cumpliendo 15 años, entonces para mí fue un momento muy especial. Y bueno, mi pregunta va que a través como de
embarazo y tal, como desde muy pequeña, sus canciones al mismo tiempo también me han acompañado. No sé, quizás mis primeros bailes, por ejemplo, fueron como al ritmo de Sangrecita, o nuestras primeras decepciones amorosas, como con mis amigas, era con El Fondo del Barro, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que ya con el tiempo y más grande, como me he dado cuenta como de la importancia que tiene como en mi proceso y en mi conformación como de identidad, el de alguna forma irme como acompañando con ustedes, y también eso me ha permitido ir como reinterpretando las letras. A lo que voy es que igual una vez que se apropió un poco como de la creación de ustedes, pero ustedes como en cuanto creadores, también sus letras, sus canciones, su producción, más allá de responder a un fenómeno como artístico, a una curiosidad intelectual, ha respondido como sus preocupaciones mentales, como, no sé, yo por ejemplo siento Totoral mucho más, porque quizás yo lo conocí siendo muy pequeña, como un disco muy adolescente, pero hay como ciertas letras que a mí al menos me hacían sentido con lo que yo veía que estaba pasando en Chile, como cómo ha sido ese proceso para ustedes de también ir creciendo durante estos 19 años, cómo ha ido cambiando el proceso creativo, las inquietudes que tienen con respecto a lo que tienen ustedes. Buena pregunta, bien profunda. Es inevitable cambiar, es parte como de la vida y de la acción. A veces yo escucho letras como más antiguas y igual me sorprendo de nosotros mismos, de alguna manera, porque pienso que hay algunas letras quizás están mejores logradas que otras, y cuando uno es más joven y como tiene como una, no sé, como una voluntad de echarle para adelante, no sabéis cómo llegáis a eso. Porque creo que hay algunas letras que pueden haber sido quizás más maduras o muy complejas como para la edad, pero sabéis que siempre, o quizás hubo un cambio. Me acuerdo cuando escribimos Miedo a toparme contigo, que es una canción que ya la gente como nos identifica harto con esa canción, más que con otras canciones, como que ese proceso fue mucho de pensar quizás en el oyente y buscar como una identificación de algo como muy cotidiano y de que ojalá te llegara y que fuera como una especie de diario de vida. Hay otras canciones, por ejemplo, pienso como Los Menos, donde es una canción que me han preguntado un par de veces de qué se trata, donde es más abierta, pero me encanta esa canción como en cuanto a letra, pero es muy compleja, es casi como una mini cuento, una novela que se va desarrollando, y una ciudad que se destruye por un tornado. Mira las cosas que según le ocurrían a uno, y yo tenía, no sé, 18 años, 19. Pero lo valoro mucho porque tenía algo como pueblerino. Y hay canciones, claro, donde queréis como que la gente se identifique, si lo lográis o no, uno lo sabe igual. Pero igual uno trata ahí como de, no sé, de ser más directo, de ser más simple, como conectar con eso. También hay muchas canciones que son citas a otras canciones, porque a mí también me pasa lo mismo que a ti con la música. Yo también crecí con alguna música, y que esa música que escuché como en mi adolescencia, yo la escucho ahora y se me vienen así recuerdos, me da una nostalgia, entonces también me marcó. Y bueno, la música ahí también es como una posta, como una carrera donde uno también quiere agradecerle a esas canciones que también me acompañaron. Por ahí, por ejemplo, El Fondo del Barro, yo para mí era un pequeño homenaje a esta lírica como dramática, media Juan Gabrielesca. Aunque la música era quizás más moderna, más electrónica, pero me encantaba como una cosa del drama de Juan Gabriel que quería transmitir ahí. Entonces también como que uno va construyendo, o al menos yo voy escribiendo las canciones con distintos procesos, distintas formas como detonadores que te hacen como escribir una canción por experiencias personales, porque querís como enganchar más con la gente, porque querís que las canten más, inventáis un coro catchy para que la gente los coree en vivo, porque tenéis una frase que tú decís, ya esta frase está buena, entonces sabéis que vaya a tocar una sensibilidad. Y ahí vais probando distintas cosas. Yo creo que para mí eso es o me he dado cuenta, como de tocar, como algo que hablábamos, como una pregunta que me hiciste hace mucho rato, tocar una misma beta como a la hora de crear, a mí me parece monótono, aburrido, y ir
divagando como entre distintas formas de llegar a un resultado es lo que me gusta a mí de crear. Sobre las letras, yo pienso que es bacán cuando una letra es como media específica con algunas cosas, pero a la vez es como general. Tiene como algo, como una sensación como de local y de intimidad, pero se le puede dar diferentes interpretaciones. A mí me gusta cuando pasa eso con las letras y yo también trato de hacer un poco eso. En general como que uno hace como algo muy evidente, a mí me pasa como muy evidente, después trato de ya, pero cómo lo voy disfrazando, cómo lo voy poniendo diferente ropa y que sea posible interpretarlo de diferentes formas. Eso. Yo tengo algunas preguntas por si acaso. Pueden que ser un tanto cortas, pero en fin, bueno, esto quizás ya lo respondieron y simplemente no presté atención, pero ¿por qué el nombre? Cuando inventamos la banda, es decir, cuando una vez nos invitaron a tocar y había que tener un nombre porque había que promocionarlo, elegimos el nombre Denver porque justo en ese momento estábamos leyendo un libro que se llama En el camino de Kerouac. Lo estábamos leyendo al mismo tiempo porque se pedía en la biblioteca. Y ahí los personajes querían llegar a Denver, que era como la capital de la música, por eso. Lo otro es que a raíz de lo que han dicho sobre un poco, no sé, como quedar agotado después de producir discos y todo eso, ¿cómo afrontan ustedes los bloqueos creativos o qué tips nos darían para los mismos? Detenerse, o sea, cuando está el bloqueo, como no insistir, detenerse un poquito, dar una vuelta, escuchar mucha música y después retomar como con esa perspectiva, porque si uno lo hace así como por el cansancio, como que no sale, ¿cierto? Igual a veces por cansancio sale, es que es random. Pero ese sufre. Sí, se sufre, pero a mí me gusta mucho esto que decía Ada. Ellos decían que su proceso era muy largo, entonces generalmente se tomaban muchas horas. Según ellos decían como que después de 8 horas de sacar toda la maleza, recién empezaba a aparecer lo bueno. Entonces ellos decían contaban un pequeño cuento que me gustaba mucho, que es como crear una canción es como esperar afuera de una cueva a que salga un dragón. Tú te paraste a comer y el dragón salió y te lo perdiste. Dijiste lo contrario a lo que dije yo. Bueno, sí, por eso no somos personas distintas. O tú te levantaste a comer y el dragón salió y claro. Pero a veces no te funciona eso. Yo estoy de acuerdo, ¿cachai? Como que tenéis distintas formas, distintos procesos. Lo que sí yo creo que, y esto sí puedo dar fe, es bueno pedir visiones externas. A veces te pueden bloquear más la visión externa, pero tenés que saber cómo manejarla, en el sentido que te pueden decir, sabéis que esto no está bueno, tú esperáis que te tiren flores y puede pasar todo lo contrario. Pero sí me parece que siempre una persona, incluso que no sepa nada de música, todos sabemos cómo de alguna manera interpretar como la música, no podéis esperar que sea un comentario técnico, ¿cachai? Pero siempre para desbloquear me parece que es bueno compartir y aceptar como visiones externas, ya sea de un productor, un técnico, un sonista, un amigo. O también la visión de alguien que sea de otra generación, no sé, mi papá o otra persona. Está bueno así. Y por último, ¿qué tips podría dar usted como para al momento de hacer como el remix de una canción? Más que nada porque, por ejemplo, yo igual hago como música de hobby y hace poco me conseguí como unas multipistas de una canción de Mori Calliope pero igual me quedé como medio pegado tratando de ver cómo hago el remix. Entonces, ¿qué consejos daría para los remixes básicamente? Oye, yo creo que hacer remix es súper difícil, güey. Es súper difícil. Yo creo que hay gente que tiene don para hacer remix. Nosotros hemos hecho un par de remix, pero yo encuentro que no es de nuestro fuerte. Es cuático reinterpretar como algo que de por sí está bueno. De hecho, alguna vez lo he conversado con colegas y es como, es raro que el remix sea mejor que la canción original, pero por ahí hay alguno. Me acuerdo uno que hizo Tiny de una canción de Bomba Estéreo, de donde yo encuentro que el remix es mejor que el original. Pero son casos muy puntuales. Entonces, yo creo que hacer un remix, quizás tenéis que asumir que si la canción original es muy buena, vaya a perder. Pero también el remix, y la Mari quizás puede indagar un poco más sobre eso, tiene otro sentido, porque si queréis remixarlo y
que finalmente tiene que ver, muchos remixes que tienen que ver con la pista de baile y con que se pueda mezclar con otra canción, que te haga mover la patita, si la canción de repente, no sé, era más popera y ok, la voy a hacer más dance, la voy a hacer más house, para que la puedan poner en una fiesta, ¿cachai? Y de repente como una canción más pop es más difícil quizás de mezclar, como que de ahí tú puedes engancharla, como ya, en una sección de house se puede poner esto, y eso igual es entretenido, pero también saber como qué querís, como a dónde querís llegar. Sí, pues, tiene que ver con eso, si tu objetivo es hacer que esta canción sea para pista de baile, para una pista de baile, no sé, donde sea punchy punchy, electrónica, ahí ese es el camino. Yo creo que lo más importante es como tener una referencia de cómo quiero que sea mi remix y basarse en que esa referencia sea la guía para construirlo. Y otra cosa muy importante es que se mantenga la esencia de la canción, porque a veces hay unos remixes en donde tiene como y listo, así como que recortaron eso de la canción original y ya eso no vale. Hay que mantener el espíritu de la canción, entonces en ese sentido, como mantener como la melodía, por ejemplo, mantener los elementos que tú creas que son vitales, que hacen que la canción sea la canción. ¿Ves? Perfecto, muchas gracias. De nada. Hola, hola. Esto es muy emocionante para mí, por si acaso, porque yo soy de esa gente joven, yo tengo 19 recién, y escucho Denver desde más de la mitad de mi vida, fácilmente. No sé, desde que tengo memoria, mi favorita es Cartagena, de ustedes. Y digo que cuático, yo a los 12 años diciendo, ay, Cartagena, la mejor canción de Denver. Pero como respecto a eso, ahora yo escucho la canción y la encuentro mucho más significado como para mí. Entonces, yo sé nada de música, como la formalidad, pero simplemente la emocionalidad, cómo se sienten volviendo a escuchar sus canciones como más antiguas y al momento de tocarlas en vivo también, si las consideran casi una canción nueva o no sé, pero cómo se sienten, como que esa es mi pregunta. Difícil. Bueno, Cartagena es una canción que queríamos citar. A mí me gustaba mucho un escritor que se llamaba Adolfo Kuh, y él tenía su casita en Cartagena. De hecho, nosotros tenemos un videoclip fallido que fuimos a grabar a la casa de Adolfo Kuh y quedó malo el material y al final nunca, y después se perdió, creo. Nunca, pero ese era un poco el sentido de la canción. Yo había leído un libro que se llama se me olvidó el nombre, cuál era el libro de la comedia, tal cual, ese, que pasa en Cartagena. Tenía una escena muy bonita donde la modelo está desgranando unos porotos mientras el pintor la pinta. Entonces, no sé, pero también que no habla directamente de Adolfo Kuh, pero sí era como, me gustaba como narrar como esta idea como del litoral central, como un poco de lo que hemos hablado también, como esta cosa de la quinta región, como de valle y literal. Entonces para mí es muy curioso saber qué interpretación le diste tú a la canción, que quizás no tiene nada que ver con eso. Es una canción mucho más como que nunca fue pensada quizás como simple, muy, podríamos decir simple, dentro del disco, pero bacán que te guste. Y no sé, no tengo tanta como perspectiva, hace mucho que no tocamos esa canción, la hemos tocado pocas veces, porque, no sé, quizás hay que retomarla. Se me había olvidado. En algún momento, pero como al menos yo claro, tengo cariño y me acuerdo como de esa imagen al crearla y como pensar como un poquito en la literatura de Adolfo Kuh, eso, como, son pequeños como detonadores que son personales, no tienen por qué, no es una canción donde yo te diga, anda y lea Adolfo Kuh, pero para mí en mi cabeza como que si una cosa me detona algo, por ahí me puedo dejar llevar cuando estoy poniendo como que sigo esa intuición. Ahora, eso también lo escribí hace un montón de años, quizá ahora mi proceso es distinto. Bueno, muchas gracias. Ya. Sí, vamos a cantar unas canciones. No gana la guerra quien más soldados ni armas tenga. No triunfa el
equipo con más auspicios en sus atletas. Gira rota la tierra, tan suave que ni me doy cuenta. Que pende de una fuerza, parece tú se la cedieras. Dejas tantas cosas a medio hacer que se hagan solas. Me aprietas de tal forma que mi circulación la cortas y me dejas sin fuerzas para plantearte una respuesta que sea sincera como la fuerza que se expresa de un huracán, de una explosión nuclear, de un glaciar, del mundo animal, de cómo hablar de todos los demás. Gira rota la tierra, tan suave que ni me doy cuenta. Depende de una fuerza, parece tú se la cedieras. Gracias. La siguiente canción es de música dramática gimnasia y también hablamos en un momento sobre esto. También es una canción que nos preguntan harto sobre qué se trata y me niego a responder esa pregunta porque que lata, porque como tú bien dijiste, como tu interpretación es completamente válida y lo que yo haya pensado en el momento, si lo develo, mato como todo lo que uno puede descifrar por sí solo o a lo que te evoca, que yo creo que eso es, de eso se trata un poco el arte. Entonces se llaman Los Bikers. Un biker me atacó y me hizo lo peor. No le odio, no, no le odio, no. Al suelo me tiró y me ordenó. No te muevas, no, no te muevas, mando yo. En un momento creo fui feliz
Cerré los ojos, pensé en morir. Muy lentamente lo vi venir. Su cuerpo era gigante sobre mí. A sus amigos llamó, creo eran 1.000.000. Miedo no me dio, miedo no me dio, no. Uno me preguntó, ¿está usted bien, señor? Estoy muy bien yo, nunca antes estuve mejor. En un momento creo fui feliz, cerré los ojos, pensé en morir. Muy lentamente lo vi venir. Su cuerpo era gigante sobre mí. 360 grados para ti. La vida completa en un backflip. Muy lentamente lo vi venir. Su cuerpo era gigante sobre mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Milton, Mariana. Gracias a Y nos ti, gracias a veremos ustedes. en una próxima. Gracias por venir.